Si tú quieres buscar democracia, tienes que venirte para AD. Y AD nació con la democracia, la instauró y aparte le dio el voto a las mujeres. Fíjate, yo llegué a AD por la dirigencia del movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil AD con la Universidad de los Andes. Y bueno, luego pasé a la de dirigencia de calle en el partido. Ajá, ¿en dónde? ¿Y en qué momento fue eso? ¿Cómo en qué año? El 2016, más o menos. Claro, antes de las protestas. Sí, participé en las protestas del 2017, por eso hablo con propiedad siempre acerca de las estrategias que yo les llamo estrategias desesperadas, porque todos participamos en algún momento creyendo que tendríamos una solución mágica y hoy tenemos que recular, ser responsables y decir que tenemos que volver a la vía electoral. Te escuché decir en una entrevista de televisión, yo también estuve en las guarimbas. Sí, así fue. Así fue. Cuéntanos eso. Fíjate, por eso he hablo de las participado salidas desesperadas, ¿no? Por eso hablo de las salidas desesperadas. Nosotros los jóvenes hemos sido utilizados como carne de cañón, les digo yo. ¿Por qué? Porque quizás los jóvenes son un poco más influenciables, porque los jóvenes tienen ese ánimo y esa audacia y a veces no razonan con tanta pausa. Entonces, claro, cuando tú le incitas a decir que vamos a tener una salida mágica y que la salida es protestando, todos los jóvenes desde el movimiento estudiantil y desde todos los ámbitos de lucha decidimos participar porque la juventud es aguerrida, luchadora, echada para adelante. Esa es la juventud venezolana. Entonces participamos en guarimbas, participamos en protestas, en marchas pacíficas, en la lucha no violenta. Hemos utilizado cualquier cantidad de cosas, nos abstuvimos cuando tuvimos la oportunidad de votar. Hoy nos damos cuenta que en estos 21 años la única herramienta que nos ha dado resultados es el voto, y hoy los jóvenes capacitados, formados y por supuesto actuando de manera responsable y madura, decimos que nosotros no queremos que perder más jóvenes de mi edad. Tengo compañeros que perdieron su vida en este proceso y yo me niego en ese sentido. ¿Usted habla entonces de que el tema de las guarimbas fue un tiempo perdido? Sí, por supuesto, y ojo, no solo se perdió tiempo, se perdieron vidas. Tengo vidas de compañeros que se perdieron su vida en la calle, protestando. Ahora, ¿Por qué? Porque bueno, estamos bajo un régimen autoritario donde la represión es demasiado grande, donde la lucha no violenta no es permitida, donde la protesta como forma de denuncia y de demostración de descontento no es permitida. Yo he visto que varios dirigentes estudiantiles que yo he entrevistado y que inclusive son candidatos ahorita a la Asamblea Nacional desde el 2000, más que todo representantes de la Santa María, porque yo soy de la Santa María, me llama la atención que ustedes siempre como que resaltan ese hecho de, por así decirlo, si se puede decir, me atrevo a decirlo, ese fracaso del 2017 por parte de la oposición. Ahí fue en ese momento cuando nace tu descontento con la dirigencia y decides como irte a otra, por así decirlo, otra ala de la oposición a Nicolás Maduro. Esa fue, bueno, imagínate, yo recibí perdigones en mi cuerpo y muchísimos más compañeros también. ¿Cómo tú no generas un trauma en la juventud venezolana cuando sabes que un amigo, que un familiar tuyo es herido por parte de los representantes de un régimen autoritario porque tú estás demostrando tu descontento? Ahora, participamos muchísimo más con Juan Guaidó, con el G4, por supuesto, en la lucha no violenta, en las marchas. Es que hemos probado cualquier cantidad de estrategias que han resultado fallidas. Hoy, la manera que yo le digo a los jóvenes de seguir luchando es votando el 6 de diciembre. ¿Por qué? Porque quizás es la ruta más larga, pero también es la menos tortuosa. Porque hablas de que es una ruta más larga. ¿Por qué? No hay soluciones que se puedan presentar de inmediato a partir de esto. Rómulo Betancourt decía que los milagros lo hacen los dioses, que los políticos, según a sus actos, generan soluciones con estrategias y rutas claras. Entonces nosotros los políticos tenemos que hablarle con la verdad al país y a la juventud venezolana y no podemos seguir diciendo que vamos a tener soluciones mágicas, esperanzando a la gente que si hoy votamos, mañana vamos a salir de esto. No, es un tema de un proceso que hay que recuperar de nuevo la democracia venezolana, hay que recuperar la cultura democrática de Venezuela. ¿Por qué? Porque nosotros ahora perdimos la cultura democrática del voto, se ha perdido la credibilidad en las instituciones, nosotros no, ahora la gente cree que esa no es la salida, pero entonces yo le digo, ¿cuál es la salida? No tenemos otra. Usted habla acerca de que los jóvenes pueden ser vulnerables y manipulables, creo que fue un poco lo que dijo anteriormente. ¿Por qué Angely Tamayo en este momento no es vulnerable y manipulable?
Bueno, fíjese, yo creo que no se trata de Angelic Tamayo, se trata de una juventud venezolana que ya entendió y ya pasó por ese proceso, donde sabemos que ya no podemos seguir siendo fichas de ajedrez de otras personas, sino que por el contrario nosotros actuamos con responsabilidad, madurez, nos capacitamos y nos formamos para asumir las riendas democráticas del país y de nuestras instituciones. ¿Cómo le dice usted al país que usted no es una ficha manipulable de Bernabé Gutiérrez, un político tan avesado y tan veterano en esto? Por supuesto, mire, fíjese, yo le digo a la gente que vayan y pregunten en Mérida, que vayan y pregunten en Táchira, donde me conocen, donde yo he sido parte de todas las herramientas, de todas las estrategias de lucha, donde he participado en cualquier convocatoria, donde he participado, o sea, porque quiero la democracia para mi país, porque yo quiero un futuro distinto para mi familia, para mis hijos, yo no me quiero ir del país, yo siempre le digo a los muchachos, vamos a hacer país, no hagamos maletas. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que cuando tú no resultas porque esa es la otra, no resultas de la nada, sino llegas y tienes un trabajo consolidado, te conoce la gente y sabes que tu lucha es con la democracia venezolana, eso es indiscutible. ¿Cuáles son las propuestas que lleva la juventud de AD a la Asamblea Nacional? ¿Por qué ir? Si hasta el momento quienes cuestionan el tema electoral dicen que el voto no es respetado, que se vota pero no se elige. En principio, reinstitucionalizar al país, volver a la separación de los poderes y, por supuesto, legislar. Nosotros tenemos muchísimos años que no tenemos un parlamento que legisle. Nosotros tenemos muchísimos años que hacemos política para el 8% que ve Twitter ahora, que nosotros no hacemos política para el pueblo venezolano y para la juventud. Pero el parlamento y la oposición tuvo su espacio y estuvo allí. ¿Y nosotros, ¿por qué no pasó? Y nosotros como ADECOS tenemos que asumir esa responsabilidad, porque nosotros también fuimos parte de eso, y yo lamento muchísimo que en ese momento no nos dedicamos a legislar, sino nos encargamos de hacer un show mediático en conjunto de la oposición venezolana. Hoy día tenemos que ganar la Asamblea Nacional para legislar, para tratar de desmontar ese traje a la medida que se creó el gobierno nacional, este régimen autoritario durante todos estos años. Usted está diciendo que AD fue parte de un show mediático en el contexto político del pasado reciente, con la Asamblea Nacional. No se dedicó a legislar, al igual que todos los partidos de oposición venezolana. Yo creo que no estamos preparados quizás para asumir la mayoría del Parlamento. En esta ocasión estamos preparados para asumir la mayoría del Parlamento. Todos los partidos de oposición tenemos claro que tenemos que reinstitucionalizar al país, volver a separar los poderes del país, volver a creer y crear conciencia ciudadana en las instituciones públicas y, por supuesto, legislar en base a la Carta Magna de nuestro país, la Constitución, y tratar de desmontar ese traje de la medida que se ha hecho el régimen autoritario durante todos estos años. ¿Pero usted cree que les permitiría legislar si ustedes ganan la asamblea? Fíjese, yo creo que sí, porque además nosotros tenemos que entender algo. Nosotros tenemos que, como demócratas, creer en la pluralidad, creer que ellos, así nosotros cuando volvamos a ser gobierno, ellos van a existir y van a ser oposición, y que nosotros tenemos que aprender a vivir con eso. Yo difiero mucho de algunos partidos radicales o de ultraderecha cuando dicen que no podemos entendernos con ellos. Yo al contrario les digo, yo que estudio ciencias políticas, yo sé que la ciencia de la política es eso, la negociación, el diálogo y por supuesto el entendimiento y la aceptación para poder avanzar. Casi para finalizar, ¿cuáles son las propuestas que llevaría usted? Usted es un candidata, la segunda de la lista nacional de AD. La segunda de la lista nacional de Acción Democrática. ¿Cómo es eso? Para empezar por otro lado, ¿cómo es eso que una joven de 21 años es la segunda dentro de la lista nacional? ¿Cómo se gana ese puesto? Esto es muestra de que Bernabé Gutiérrez, siendo secretario general, le está dando un paso importante a la juventud, y no se trata solo de Angelic Tamayo. Ahora, por ley en nuestro partido, todo el secretario juvenil nacional, sea quien sea, tiene que ir de segundo en la lista al Parlamento, así como también los secretarios juveniles seccionales tienen que ir de segundo en las listas al Consejo Legislativo, y por supuesto los secretarios juveniles municipales tienen que ser concejales y ir a la Cámara Municipal. ¿Por qué? Porque es desde allí, desde nuestra localidad, desde nuestro rango de acción, donde nosotros tenemos que hacer política, donde nosotros tenemos que legislar para los jóvenes, donde nosotros tenemos que proyectar las ideas renovadoras y de progreso. ¿Cuáles son esas ideas renovadoras y de progreso que lleva la juventud de AD al Parlamento en el caso de que usted sea electa?
Fíjese, yo creo que en principio la participación activa de los jóvenes en los poderes públicos y en el funcionamiento del país, el tema de las leyes de educación, el tema del poder ciudadano, nosotros tenemos que volver a darle fuerza al poder ciudadano. Nosotros también tenemos que volver a imaginarnos, no podemos seguir legislando en base al pasado. Nosotros tenemos que renovar al país y dirigirlo hacia el progreso con el tema de las tecnologías, con ciencia y tecnología. Nosotros aquí tenemos cómo volver a proyectar una gran cantidad de cosas que se están dejando de hacer para el desarrollo del país. ¿Qué opinión le merece la ley antibloqueo que acaba de aprobar la Asamblea Nacional Constituyente? Inconstitucional totalmente. Pero se va a aplicar. ¿Por qué? Inconstitucional totalmente, y nosotros desde ADE la rechazamos, porque eso es una ley superior, una ley máxima que por el contrario difiere, o sea, con todas las leyes que choquen contra ellas no tienen validez. Subordina a la Constitución. Subordina a la Constitución. Ahora, desde Acción Democrática estamos convencidos que la oposición venezolana va a ganar la mayoría del Parlamento y va a poder derogar esa ley. Ok, como politóloga, para cerrar, ¿ADE está en la derecha o en la izquierda? Centro izquierda. Okay, muchísimas gracias.